Bueno, una notica para iniciar. A los que están en casa, les saludamos y les vamos a dar un datico. A partir del próximo domingo, la transmisión no será a las 11:30, sino a las 9 de la mañana. Entonces, esa notica es para ustedes, pero no para que se queden en la casa, sino para que vengan, pero ese link que les enviamos y esa transmisión la hacemos para que usted la comparta con otras personas que posiblemente no tienen acercamiento a nuestra comunidad o que están en otras partes fuera de la ciudad de Medellín. Entonces, les invitamos a que se conecten a las 9 de la mañana, será la única transmisión que haremos. Cambiamos de las 11:30 a las 9 de la mañana. Y para todos los demás, bienvenidos, esté en su casa. Nos alegra mucho tenerles. Los niños pueden salir para su reunión. Hay gente preparada para recibirles con mucho cariño. Nosotros continuamos con el estudio de Deuteronomio. Y en estos días alguien me hacía un comentario que por qué estudiábamos Deuteronomio, que era un libro complicado, que era un libro que era bastante anacrónico en el sentido que nosotros no tenemos mucho contacto con esa cultura y no sabemos muchas de sus costumbres. Y ustedes, desde que iniciamos hace 2 años, más exactamente el 10 de febrero del año 2019, el estudio de este libro, yo puse una cartelera allí a la salida. Espero que ustedes le echen una miradita, tómenle una foto y le dan una mirada en su casa. Ahí está toda la estructura del libro. Pero estamos en este momento en una de las áreas más difíciles del libro. Difíciles por la distancia que hay entre la cultura nuestra, el tiempo de realización de ese evento, de esas historias y el día de hoy. Entonces, el que hace ese dato nos recomienda que seamos muy cuidadosos en el análisis de los textos que están en esta área entre los capítulos 17 y los capítulos 26. Bueno, 18 y 26, al 26. Y otra de las cosas que alguien decía, bueno, hay textos que son un poco complicados, entonces, ¿por qué no los eliminamos, digamos, de la predicación? Y bueno, entonces uno piensa, hasta tendrá razón, ¿no es cierto? Sería muy bonito estudiar el Salmo 23, estudiar la parábola del hijo pródigo, que las conocemos, que son como muy asequibles a nosotros, muy cercanas. Pero recuerdo, y ese es el punto de mi partida, es que cuando Jesús estaba predicando sus últimos mensajes, dejó este dato en el libro de Lucas capítulo 24, y él dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, de Jesucristo mismo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pues lo que está diciendo Jesús en este dato es que él está referenciado en todo el Antiguo Testamento, en los 3 grandes, digamos, grupos en que se divide el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la ley, y este libro exactamente, Deuteronomio, es la ley que se dio en Sinaí. Ahí está el inicio de la ley, del sabor de la ley está ahí. Luego también habló de los profetas, todos los profetas hablaron acerca de Jesús, y los salmos, toda la literatura que tiene que ver con la poesía y especialmente los salmos. Entonces, lo que queremos es que el pastor Andrés compartió el domingo pasado algo muy bonito y usó una palabra que me gusta. A mí me gustan las palabras antiguas. Y hay una palabra que él dijo que lo que él compartió eran los atisbos, ¿se acuerdan? Atisbos de la gracia. En mi tierra los campesinos utilizaban ese verbo, atisbar. Sí, me parece muy bonito, ¿no? Yo me reía cuando estaba joven, que eso era como muy campeche, pero me parece muy bonito, ¿no es cierto? Que usáramos esas palabras, ¿no? Yo te estoy atisbando, como mirando por el ojo de una llave. A ver si tiras mi retrato a la basura. Entonces, atisbo es eso, ¿no? Es como los inicios. Todo lo que encontramos en los libros del Antiguo Testamento, especialmente en este libro, particularmente Deuteronomio, es eso, atisbos de lo que es Jesús. Es como el rudimento de Jesucristo, que después se va a desarrollar en el Nuevo Testamento en la plenitud de 4 biografías y después todas las epístolas que encontramos ahí para mostrar desde el niño hasta el Rey de Reyes y Señor de Señores y el anticipo de su próxima venida. Pero esos atisbos son muy importantes porque hay cosas que no podemos descuidar y no podemos desconocer, que están ahí metidas y que fueron puestas ahí como cuando usted tiene una flor, usted tiene un capullo es como el inicio de una flor, entonces está todavía en botón y usted ve que en el bordecito del botón hay como un colorcito morado y dice, uy, esta flor cuando ahora cómo será hermosa, pero ahí solamente un atisbo, ¿cierto? Como un principio, como una primera manifestación de lo que será la belleza, como cuando uno ve a esos niños chiquitos, uno dice, este chino va a ser muy bonito, va a ser igualito al abuelo.
¿cierto? Porque se le ve ya como el desarrollo gradual de lo que es lo que va a ser a la final en la historia. Entonces, por eso nos acercamos al texto. Y esos atisbos del pastor Andrés compartió la semana pasada desde el libro de Deuteronomio, un texto que cuando uno lo lee dice, bueno, pues esto es una complicación. Habló sobre un tema acerca de la guerra, ¿se acuerdan de la ley de la guerra? Que ellos invadían en la guerra, invadían un país y recogían a la gente y los hacían esclavos, cautivos, y entonces alguien veía una pelada que era bonita y entonces se enamoraba de ella y decía, esta está muy bonita, está cautiva, ¿no? Y de paso estos fueron los orígenes de los arenes, arenes se dirán, si no, puede ser así, es el plural, del harem, que se ve mucho en Oriente, no solamente en la cultura judía, sino en la cultura islámica también, ¿no es cierto? Y en otras partes. Bueno, entonces ella cogía a una de esas peladas y la hacía esposa, después de una cantidad de rituales, la hacía esposa, y después, bueno, ya no me gusta tanto, entonces le echaba. Entonces uno dice, ¿y qué va a predicar sobre esto? Nosotros no tenemos cultura de guerra, no tenemos tantas cosas, tenemos guerra, pero no tenemos cultura de guerra, y no tenemos todas estas cosas extrañas, y entonces, pero el pastor pasa, no para manipular el texto, sino pasa y recorre, sabe. No, ya está bien. Pero está marcando en rojo. Entonces, bueno, listo, ahí está. Entonces, en ese texto que compartió el pastor Andrés, encontrábamos eso, ¿no? Como metido allá, encapsulado en una historia tan extraña para nosotros, el elemento de la gracia de Dios. Pues hoy vamos a mirar 3 leyes más a partir de historias, porque curiosamente aquí el escritor de Deuteronomio es como muy elocuente, Moisés, y en lugar de ponerlo solamente como en el Sinaí, no matarás, pone toda una historia para decirnos una ley que queremos descubrir hoy. Vamos a mirar 3 leyes en el capítulo 21 de Deuteronomio, de los versículos 15 hasta el versículo 33. Primera ley. Si un hombre tuviese 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere de dar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí encontramos entonces la primera ley, que está encapsulada, está metida dentro de una historia que extraña para nosotros, pero que tenemos que analizarla en la cultura de allá, en el sabor de lo que pasa allá, en la realidad cultural de allá. Entonces, ¿qué es? Es que un hombre se casa y tiene 2 mujeres. Pues aquí no sucede eso, pero se casa y tiene 2 mujeres. Una que es la querida y la otra la mal querida, ¿cierto? La querida, la que la llevaba a la costa a pasear, y la otra la que trapeaba la casa, ¿cierto? Entonces la que no quería tanto él, la aborrecida, tenía un hijo. Nace su primer hijo, su varón. Entonces, por derecho había una ley que era la ley de la primogenitura. Entonces después nace el segundo de sus hijos, pero es el primero de la amada. Y entonces él dice, bueno, pues aquí para distribuir la marmaja, lo que hago es que le voy a entregar la primogenitura al hijo de la amada, por quedar bien con ella. Pero resulta que la ley decía que no. Entonces la ley le dice aquí, en esta ley dice, un momentico, tiene que respetar la primogenitura, que al fin y al cabo es una ley un poquito extraña para nosotros y aún en la propia Biblia tiene un sabor un poquito raro. Vamos a descubrir un poco más qué significa. Pero la primogenitura básicamente es el hecho de que el hijo varón, el mayor de los varones, era el que recibía la porción mayor, el doble de lo que recibían sus hermanos. Pero después, incluso en otras partes, vamos a encontrar que aún recibía la totalidad. Y hay unas razones específicas en esa cultura por qué lo hacían. Entonces, el Señor lo que no quiere definitivamente que esto se le salga del cauce. Lo que quiere a partir de una ley es defender este derecho. Esta ley se desarrolla, la primera vez que la encontramos en la Biblia, la encontramos en el tema de Saúl y Jacob, los hijos de Isaac, ¿se acuerdan?
un día estaba muy hambriento, Esaú, que era el primogénito, y entonces ve un plato de, su hermano tenía un plato de ¿qué? De frijoles, ¿no? ¿Era? ¿Frijoles? Bueno, frijoles, para ser contextuales. Y entonces le dice, oiga, hermano, estoy que me muero de hambre. Y dice, pues si usted quiere, yo le vendo. Era paisa el Jacob, ¿no? Yo le vendo los frijolitos así baraticos, con chicharrón si los quiere. Y entonces le ofreció y le vendió la primogenitura. Le entrega la primogenitura. Cosa terrible, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta qué error que cometió Esaú y qué error que cometió Jacob con esta negociación tan rara. Ese es el concepto de la ley de la primogenitura. Eso es lo que dice, a partir de una historia sencilla. La segunda ley la encontramos en el versículo 18. Si ven que voy muy rápido, alguien de ustedes me dice despacio, porque es que el texto quiero terminarlo y entonces que ustedes se van a paz y salvo hoy completos y no con mucha hambre. Si alguno, versículo 18, tuviere un hijo contumaz, eso quiere decir también casposo, rebelde, y rebelde, eso quiere decir también necio, terco, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera a los dos, entonces lo tomarán su papá y su mamá y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, ese nuestro hijo es contumaz, es terco, es necio, es rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Cómo les parece? Tierno este relato, ¿no es cierto? Genial. Qué bonito, ¿no es cierto? Y lo matarán. ¿Cuántos de nosotros hubieran sido, si no hubieran hecho ese tratamiento, cuántos estaríamos nosotros? La gran mayoría, por lo menos el que dirigió hoy, ya estaría en la olla. Tomás en la olla, ¿cierto? Pero dice, lo matarán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Una segunda ley. ¿La ley de qué? De preservar que no haya maldad en el pueblo, ¿no es cierto? Entonces ahí está la segunda ley, que es bien graficada, muy encantadora la historia, un poquito cruel la historia, que papá y mamá lleven a un hijo a que lo maten, ¿cierto? Por ser necio. La tercera ley la encontramos en los versículos 22 y 23. Dice así, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí estamos, una tercera ley que encontramos en ese tiempo, usada para ciertos crímenes. Yo pensaba que esto de la crucifixión, que es lo mismo en el maderamiento, el colgar en un madero, era solamente los romanos, pero resulta que es una ley muy antigua, o un castigo muy antiguo para ciertos crímenes, y lo colgan. Y entonces dice, si pasa el día, tienen que descolgarlo para que la tierra no se manche, ¿cierto? No sea maldita la tierra por ese crimen que esa persona, ese difunto, está ahí. Un poquito extraño para nosotros, ¿no es cierto? Un poquito raro, porque uno piensa, ¿cómo es que esto va a maldecir la tierra? Entonces uno dice, ¿sí es cierto o no es cierto? Los griegos dirían que no es cierto. Los griegos dicen, por ejemplo, hay un adagio que aún lo transcribe la Biblia, que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y detrás de eso lo que está diciendo es, no importa lo que usted haga con su cuerpo, porque el cuerpo no puede infectar el espíritu, porque son dos entes diferentes, cuerpo y espíritu son diferentes. No así dice la Biblia, ¿no es cierto? Que sí nos afecta. Por eso Pablo cuando dice, cuando usted fornica, que es un acto absolutamente de la carne, ¿no es cierto? Que actúa solamente la carne, la genitalidad, dice, eso afecta su espíritu. Eso lo afecta, eso lo daña, ¿no es cierto? Y cada pecado daña no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida en relación con Dios, ¿cierto? La espiritualidad. Entonces, eso es un poco raro. En estos días me llamó la atención que estaba escuchando un programa que transmitieron sobre una historia, que es que el papá de Osama Bin Laden, él tenía 55 hijos con 22 mujeres. ¿Cómo le parece? Aventadito el hombre, ¿no? 55. Bueno, Osama no se quedaba atrás. Osama tuvo 51 hijos. No sé con cuántas mujeres. Pero lo que están referenciando es que el hermano mayor de Osama, cuando los atentados del 11 de septiembre, él se va a los Estados Unidos, porque viene a Estados Unidos por temor a que lo cogieran y todo esto. Pero él tenía una propiedad muy buena en Los Ángeles, en uno de los suburbios más elegantes de Los Ángeles y más costosos. Entonces en esos días le estaba vendiendo, le estaba rematando. Eso es una historia eso es reciente, pero ¿cuánto tiempo lleva la propiedad ahí? En esa propiedad él la prestaba o la alquilaba para filmar películas pornográficas con niños.
y también para hacer reuniones non santas con terroristas y esto. Entonces él por eso se va y ahora la está vendiendo. Si alguien está interesado, le tengo el dato del valor. La propiedad vale $28 millones. Entonces la periodista decía, yo no compraría esa propiedad si tuviera el dinero, siendo que es tan buena. Dijo, ¿por qué? Le decía el otro, decía, no son cristianos los que están hablando. Dice, porque imagínense lo que costaría exorcizar esa propiedad de toda la maldad que hay. ¿Usted se imagina cuánto costaría, digamos? Porque hay una, pero mire que es como la idea que nos transmite esta ley, ¿no? Como que por la maldición de este hombre que cuelgan, es maldita la tierra. Es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando nosotros conseguimos esta propiedad hace 25 años, está en alquiler, entonces nos vinimos y supimos que era de un narcotraficante y que aquí hacían reuniones no tan santas, ¿cierto? Donde usted está sentado, hay una piscina con unos jardines muy bonitos y todo, y entonces nos vinimos y con esa misma mentalidad, ¿no es cierto?, un poco medio hebrea, medio rara, que no sabemos manejar, pero que le pasa a uno, entonces hicimos unas jornadas de oración por todo el lote, ¿no? Y salíamos, era mucho más grande, eran 12,000 metros, llegaba hasta por allá, y entonces orábamos, Señor, limpia los aires, limpia lo que está aquí. Yo no sé si usted lo va a criticar o no, pero así concebimos que era el ambiente, ¿no es cierto? Un ambiente tan perverso, pues podía como afectarnos nuestras relaciones como familia de Dios. Pues esa es la ley. Entonces la ley dice, cuando una persona es crucificada o es puesta en un madero, no debe pasar más del día porque va a infectar la tierra, entonces tienen que descolgarlo, listo. Y quitarlo para que la tierra, ¿cuál tierra? Tiene que ver con la tierra, el terruño, la tierra prometida, la que les he dado. Entonces, esa es la ley. Ahora, busquemos un común denominador en las tres leyes. Así como hace 8 días descubrimos que la ley hablaba de la gracia. Todavía no nos vayamos al Nuevo Testamento, quedémonos aquí todavía. Aquí apuntan estas tres leyes. Hay un muchacho que tiene el derecho de primogenitura, pero se lo van a quitar. La ley dice no lo pueden quitar. ¿Qué palabra usaría usted para decir que esta ley apunta hacia eso? ¿Cuál es la palabra? Yo creo que todos detrás dijeron protección, ¿cierto? Creo que sí, dijeron protección. Protegen al débil, ¿cierto? La segunda ley, ¿cuál es la ley? La ley del hijo que es un casposo, ¿cierto? El hijo que es contumaz, que es rebelde, que es borracho, que es glotón y lo matan. ¿Para qué? Para que la nación no se contagie de la maldad. ¿Qué está buscando Dios? O por lo menos esa ley. Proteger a la nación de la influencia. Por ejemplo, si usted es padre de 3 hijos o 4 hijos, uno siempre quiere que el mayor sea como el modelo, el que va adelante marcando la pauta, ¿cierto? Entonces le dice a los hermanos, mire cómo hace su hermano mayor, ¿cierto? No va a ser como el segundo, porque el segundo era como Chucho, entonces no copien a Chucho, ¿cierto? Copien a su hermano el mayor, que haga las cosas bien, y le pone una cantidad de cargas a uno de los muchachos, pero es eso. Y si alguno se va a descarriar, dice, un momentico, hay que alinearlo, porque no solamente se daña a él, sino que daña a ¿quién? A los demás, ¿cierto? Esa es la lógica. Entonces, esta es la lógica. Esta ley lo que era para proteger a la nación ¿de qué? Del mal. Y luego la otra ley, que tiene que ver con la ley de la tierra, la maldición de la tierra. ¿Cómo funciona esa ley? Básicamente es eso, ¿no? Es que lo que pasa en el ambiente, digamos, físico afecta el ambiente espiritual. Entonces, lo que está protegiendo es ¿qué? ¿La tierra de qué? De la maldición. Entonces, ¿cuál es el común denominador de las tres leyes? Protección. Es una ley de protección. Así como hace 8 días hablamos se transfiere el tema de la gracia, hoy transferimos el tema de la protección. Hasta aquí yo podría dejar de predicar y decir, bueno, listo, ya cumplimos. Cumplimos y explicamos unos textos que parecían un poquito enredados, a partir de otras historias un poco románticas, otras crueles, como la muerte del hijo, como el que es crucificado, el otro el primogénito. Esas 3 novelitas terminaron. Y entonces decimos, Dios hizo estas leyes para proteger a la humanidad. A los individuos, véalo, ahí va a aparecer. 3 leyes descubiertas en el principio de protección. La primera, véala, ahí aparece. Ahí está. Dios protege el derecho de primogenitura, ¿de qué? Del desfavorecido. La segunda, véala. Dios protege la tierra del mal. Un hijo rebelde en desobediencia daña la tierra. Afecta, no la tierra, perdón. La nación. El hábitat, el ambiente social. Y la tercera, Dios protege la tierra ¿de qué? De la maldición, la tierra, el terruño como tal. Entonces, lo que decimos es Dios, a través de las leyes, protege. Toda ley, absolutamente toda ley busca la protección.
sea del individuo, sea de la ecología, sea de la nación. Cuando uno dice a los hijos no le creen a uno. Yo no le creo a mi papá. Es que yo le digo eso para protegerlo a usted, mi hijo. Pero ¿cómo así que no me deje emborrachar, papá? ¿Qué tiene que ver eso con que me va a proteger? Que sí, mi hijo, que me va... Claro, cuando ya me di contra el mundo, me di cuenta que sí me están protegiendo. Toda ley, absolutamente toda ley busca proteger. Ese es el principio de Dios, es el principio que transferimos hoy. Listo. Si aceptamos las palabras de Jesús y como las aceptamos en Lucas capítulo 24, tenemos que transferir y pasar a ver cómo es que hay indicios, cómo hay atisbos de Jesucristo aquí, cómo hay ese capullo, cómo se abre para mostrarnos algo de Jesús. No muestra todo porque Él es el infinito, eterno Hijo de Dios, pero va mostrando poco a poco y hoy nos va a mostrar una faceta de Jesús. Entonces vamos a ir por ese lado a pedirle a la palabra que nos enseñe qué aspectos de la protección de Dios se evidencian en la persona de Jesús. Entonces, listo. Vamos con la primera ley. ¿La ley de qué? Del primogénito, ¿cierto? Jesús tiene dos identidades, muchas, pero entre las dos identidades, una es el Hijo unigénito. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir el Hijo único? Cuando Jesús viene a la tierra y viene y se encarna y nace en la tierra y se hace sacrificio por nosotros, pierde la cualidad de ser unigénito y se convierte. ¿Por qué? Porque comparte el hecho de ser hijo con todos nosotros. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12, por eso se nos invita a ser, por eso somos hermanos, por eso somos de la gran familia de Dios, porque Él siendo Jesucristo nos transfiere ese derecho para ser hermanos, pero Él sigue siendo el primogénito, listo. ¿Por qué es tan importante la primogenitura? Ahora yo quiero ir para ver que en la ley de la primogenitura no es algo injusto. Resulta que en donde se da, y me estoy volviendo al Antiguo Testamento, donde se da ley, son comunidades tribales, o sea, de tribus, como agrupadas, como clanes. Yo vivo de paso en una tribu, nosotros somos 4 familias, ¿cierto? 14 personas es una tribu. Y resulta que Abraham era el jefe de la tribu, y la gente, él respondía por esa tribu. Y Moisés era el jefe de la tribu, y Noé era el jefe de la tribu, o sea, esa era la cultura. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía él? Él protegía de los enemigos, de la guerra, de la economía, de todo, quién se casaba, con quién se casaba. Él ese era el que daba las órdenes y protegía y cuidaba. Cuando moría el papá, el varón mayor era el primogénito. ¿Para qué? ¿Para favorecerlo a él? No, para favorecer la tribu. Entonces, ¿él qué hacía? Ahora él tomaba el papel del papá y él empezaba a distribuir tanto cuidado de la guerra, como cuidado de la economía, como cuidado de quién se casa con cada quien, como si hubiera algún enemigo. Él tenía que enfrentarlo, ¿no es cierto? Él se valía de todas las fuerzas para cogerlo. Cuando la palabra dice que es el primogénito de la creación, el primero de los muertos, el primero en todo, es él el que se hace, cuando viene a la tierra, él tiene el título de ser el primero de nosotros los hermanos, de la familia nuestra. La familia de Dios está marcada, asignada por el primogénito. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros podemos decirle al Señor, ayúdame porque tú eres el que respondes por mí. Por eso hay una fórmula que lamentablemente se ha quedado en eso, en una fórmula en la oración. Cuando uno dice en el nombre de Jesús, es una fórmula a veces vana, casi que es un karma, pues, que si usted no terminó, usted no oró así, entonces no oró bien. No, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Cuando usted viene, ¿a quién se le pide? Al Padre. Técnicamente la oración se hace al papá. Papá, yo estoy sin puesto, yo necesito que tú me ayudes. Dame un puesto porque estoy necesitado en este momento de proveer para mi hogar. Entonces, el papá le dice a uno, el Padre de los padres, el Dios de los cielos, nos dice, ¿y usted de parte de quién viene? Dice, vengo de parte de Jesús, que es el primogénito. Porque tú has puesto en el primogénito. Entonces, el papá le dice, tome, en Jesús está todo. Está para dar todo lo que necesita. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí entienden la ley de la primogenitura? El valor de esa ley era muy grande. Por eso cuando Jacob toma la primogenitura, se la compra por un plato de frijoles y se larga de la casa, deja desprotegida a la tribu. Es como Jesús hubiera ido, deja desprotegido. Jesús sigue siendo nuestro protector, sigue siendo nuestro proveedor. Jesús sigue siendo la persona quien responde por nosotros. ¿De parte de quién vengo? De parte de Jesús. Por eso dice, pidan en el nombre del Señor Jesucristo y todo absolutamente les será concedido. Ahora, con las reglas de la voluntad de Dios, con las reglas del tiempo, del espacio. Pero es eso.
Es eso, es el primogénito de nosotros. Entonces, qué belleza, ¿no es cierto?, tener un primogénito como Él que responde por nosotros. Y esta mañana nos vamos a acercar a decir: Señor, es por tu gracia, por tu amor, porque tú estás lleno de bondad, estás lleno de provisión, estás lleno de absolutamente todo. Señor, tiende tu mano sobre nosotros. Esa es la cristología que empieza a atisbarse en el Antiguo Testamento, en esta ley, que empieza a mostrarse. Es el capullo que empieza a abrirse. Esa es la provocación que el Antiguo Testamento para decir: uy, el que vendrá será su proveedor en todo. En este caso, proveedor de lo que necesite, ¿no es cierto? Proveedor como el primogénito. ¿Entendimos esa ley? Fácil, sencilla, fácil, ¿cierto? Una historia bonita que nos lleva a esta ley. La segunda ley tiene que ver con la ley del hijo calavera, ¿cierto? El que es malo, el que es terrible, el que los papás no han podido con él, el que no quiere hacer la voluntad de sus papás, el que es desobediente. Entonces lo llevan. ¿Quiénes lo llevan? El papá y la mamá. Oigan esto, el papá y la mamá. Ahí estamos abriendo espacio a la cristología. ¿Y lo llevan a quién? ¿Por qué lo llevan? Porque es un muchacho malo, corrupto, dañado. ¿Y qué hacen los ancianos del pueblo? Que lo maten. ¿Y qué hacen? Lo matan. ¿Para qué? Para preservar del mal. Uy, ¿cómo se desarrolla aquí la cristología? Es evidente, ¿no es cierto o no? ¿Quién lleva a la cruz a Jesucristo? El papá. Él le entrega a Jesucristo. Ah, pero Jesús no es como ese tipo tan malo. Más malo que él. Porque dice la palabra de Dios que en el libro de Isaías dice que Él cargó sobre Él todos los pecados de la humanidad. Entonces Jesucristo no era una buena persona en el momento de morir, era el peor de los asesinos. Todos los pecados consignados bajo este lugar estaban puestos en el que no cometió pecado, estaban puestos en Él. Por eso es que el Padre aparta la vista de Él y Él tiene que decir: ¿por qué me he desamparado? Él sabe por qué lo ha desamparado. Porque Dios, el Dios Santo, no puede ver la maldad que había en Jesús. Eso es lo que pasa aquí con esta cristología. Está mostrando ese hijo perverso, pervertido, ahora muere. ¿Para qué? Para que el mal no cunda. Para que el mal no cunda. Entonces, aquí tenemos la cristología tan bonita y tan empaquetada en estos ejemplos. Y aquí encontramos que el evangelio de Jesucristo se llama el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, a la maldad del mundo se anticipa el Señor entregando un evangelio bueno, que es la muerte del Hijo. ¿Ya estamos hablando de la tercera, no? Bueno, ahorita pasamos las tres y hazme el repaso. Y la tercera, entonces ya tenemos dos formas como se revela la cristología. En el primogénito, que es proveedor de todo, salva al inválido, al que no es capaz, al niño que no es capaz, ahora nos salva a nosotros que no somos capaces. La segunda, impide que el mal corra, el mal ruede, y entonces el evangelio es eso, es una contención de la maldad. Mire, cuando el evangelio llega a una casa, las cosas cambian. Tiene que cambiar. Dígame, si usted no, todos tenemos un principio, un antes y un después. Si el Señor no hubiera venido a nuestras vidas, imagínense qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera seguido rodando nuestra vida como íbamos? ¿En dónde estaríamos en este momento? ¿Cómo sería nuestra vida? Entonces, esa es la segunda realidad que nos marca la cristología que encontramos aquí en los ejemplos que estamos dando, en las leyes que han aparecido aquí. Y la tercera tiene que ver con la contaminación de la tierra. Aquí tenemos dos pues es un poquito más difícil de explicar porque cómo se entiende. Pero hay dos como acepciones que yo quiero trabajar en esta mañana. La primera tiene que ver con por el pecado que entró al mundo, la muerte, ¿cierto? Cuando Adán y Eva estaban advertidos por parte de Dios, le dice: usted no coma de ese árbol, porque el día que usted coma, la Biblia dice que morirá, ¿cierto? Pero en realidad no murieron. Pero la traducción del hebreo no es que morirá, si dice: cuando ustedes coman de ese fruto prohibido, el día que coman, muriendo, seguirán muriendo hasta morir. Muriendo morirás. Entonces, ahora, cuando uno está vivo, ustedes están vivos, ¿cierto? Bueno, están medio muertos de sueño, pero Rubén por ejemplo ha cabeceado como 3 veces. Pero no. Entonces, de paso el sueño se asimila a la muerte, ¿no es cierto? El sueño y muerte es igual. Entonces, ahí está. Entonces, cuando usted está vivo, cuando usted se enferma, empieza su muerte. Pero ¿qué va? ¿No? Mire ahorita, por ejemplo, usted estornudaba antes y le decían salud, ahora que le dicen, uy, chiste. Un virus tan pequeño, tan insignificante, te va a matar. Cuando a ti te dicen que tienes cáncer, que tienes una enfermedad, cualquiera que sea, es el principio de la muerte. Entonces eso es lo que pasa. Creo que la cristología está en el hecho de que Jesús es nuestro sanador.
Es el que sana la tierra de la maldición, porque por la maldición entró la muerte, como en el ejemplo que vimos. Entonces, lo que hace Jesús es contener justamente la enfermedad y la muerte. Por eso cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, hay dos cosas que son fundamentales. Le dice, vayan y digan el mensaje del reino de los cielos. Pero inmediatamente, en cada vez que los manda, le dice, y sanen a los enfermos. ¿Por qué? Porque sabía que el gran y principal enemigo que hay de la maldición del pecado es la muerte. Entonces, la enfermedad es el principio de la muerte. Y en fin y al cabo, la resurrección es la experiencia de nueva vida, la experiencia de la renovación de nuestra vida. Pero hay otra excepción de esta ley, y tiene que ver con los siglos venideros, o sea, con nuestra eternidad, ¿cierto? Cuando el Señor habla, por ejemplo, de la nueva Jerusalén, de la nueva realidad de la tierra maldita, dice, irá una nueva Jerusalén. Él levantará una nueva realidad de tierra que ha desaparecido. La tierra prometida era con la simbología de la salvación del cielo. Esa tierra pervirtió, ¿cierto? Fue pervertida por el pecado. Entonces dice, pero hay una nueva recreación. No solamente una creación, sino una recreación hacia una vida nueva. Entonces, por ejemplo, también el concepto de la resurrección es lo mismo, ¿no? Es el mismo concepto. Por nosotros, este cuerpo se va a morir. Este cuerpo se está deteriorando. Me llamó la atención que Caterina Ibarbo en esta mañana compitió y quedó de última en todo. De última en todo. Era una muchacha que era una gacela. Esa muchacha saltaba y todas las que estaban detrás de ella les daba sopa y seco. Cumplió 39 años y la edad la acabó. Toda ese pasar de los años nos van acabando. ¿Cuántos de ustedes que no tenían dolores ya tienen dolores? Que no tienen enfermedades ya tienen enfermedades y nos vamos a ir un día a la tumba. Pero entonces el Señor dice, ajá, pero esta maldición que va destruyendo nuestra vida, se va a reconstruir en la resurrección de los muertos. O sea que usted va a tener no exactamente el mismo cuerpo, pero sí la esencia de su cuerpo va a ser la misma. Tomás va a ser Tomás en la eternidad. No va a ser Pedro ni Pablo, ni Judas menos. Va a ser Tomás, ¿cierto? Y cada uno tenemos la esencia, y la esencia es que el Señor ahora no solamente crea, se muere por el pecado y recrea por la gracia del sanador, por la gracia de aquel que es capaz de las cosas nuevas todos los días. ¿Cómo les parece? Bonito, ¿no es cierto? Aquí vamos a terminar. Pero bueno, ¿y yo qué me llevo para la casa? ¿Con qué me voy? Usted habló tantas cosas, habló yo no sé cuántas palabras por minuto. ¿Qué significa eso? Yo voy a presentar la segunda diapositiva, que es un repasito rápido. Chechito, si quiere, tiremos la segunda diapositiva. Cristo es protector de todo. Para que nos acordemos. En primer lugar, es del individuo proveyéndole. Filipenses 4:19, suplirá todo lo que os falta, porque es el primogénito, ¿no es cierto? Segunda ley, nos protege de la nación dándole las buenas nuevas. El evangelio es el que frena, que contiene la maldad. El evangelio irrumpe en un lugar de maldad para hacer nuevas las cosas y cambiar el estado de la maldad en bondad, como era la segunda ley. La tercera ley, Cristo protege de la tierra sanándola. Hablamos de la enfermedad y hablamos de la esperanza de lo que está por venir. Ahora vamos a terminar en estos últimos 4 minutos y medio con esta diapositiva y vamos a aplicar este mensaje a nuestras vidas. Oremos. Es un llamado a la oración. En primer lugar, oremos que el Señor nos supla. Hay necesidad en nuestras vidas y especialmente estoy hablando de la necesidad del pan de cada día. El Señor dijo, cuando pidan, curiosamente, cuando pidan, la primera petición que nos hizo, que nos llevó a hacer es que danos el pan de cada día. Y hoy hay personas que en nuestra comunidad y que están allá posiblemente al otro lado de la pantalla están sufriendo porque el pan de cada día se ha escaseado cada vez más. Hay comunidades que no tienen un lugar donde reunirse porque tuvieron que entregar sus templos. Hay personas que ahorita no saben qué hacer con el negocio que tenían porque ya ni lo tienen. Hay personas que han perdido sus empleos porque no saben qué hacer. Hay clientes que se acabaron y ya se cerró el negocio, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedirle el favor a que el Señor tenga la bondad. Nuestro primogénito, y Gabriel está encargado de esa oración. Ahora Gabriel, yo le digo, está encargado, ¿cierto? Para orar. En la segunda oración que vamos a hacer tiene 2 partes. Que el Señor nos dé sabiduría para instruir a nuestros hijos. No hicimos mención tan fuerte en esto porque no era el objetivo de la ley como tal. Esa es más bien una deducción que se hace por parte de la historia que nos cuentan. Pero una responsabilidad suya y mía es educar a nuestros hijos. Los hijos tienen que ser educados en la bondad de Dios, en la verdad del Evangelio. Celebro, por ejemplo, la familia Serrano, ahí con sus 2 hijos, viniendo al culto, diciendo, aquí estamos, porque quiero que mis hijos, mi generación, conozca a Jesucristo.
Eso es la bondad para la nación. Cuando un hijo conoce al Señor, cuando un hijo es educado bien, cuando un hijo es interpelado, cuando se porta mal. Ahora, antes de que lo maten, no quiero que nadie mate a sus hijos. Ganas no me han faltado a mí para matar las hijas. Me sobraron las ganas. Pero no era la ley que me aplicaron a mí, pero sí la responsabilidad de ser hijos que cundan no con el mal, sino con el bien, la sociedad en que están. Entonces, Chucho estará encargado de esa oración. La tercera oración tiene que ver con que compartamos el Evangelio. Si es lo que frena el mal, nuestra práctica más evidente es, Señor, que mis vecinos conozcan el Evangelio, que la maldad que hay en ellos, que la maldad que abundó en sus vidas se cambie en la bondad de Dios, que el saqueo que hay se cambie por el benefactor de los que están en necesidad. Entonces, esa oración la hace Pati Cuellar. Y la última oración que la vamos a hacer, que la va a hacer Felipe, tiene que ver con que el Señor nos proteja del virus. Y vamos a orar específicamente por eso, que libre de los enfermos. Ya oramos por los enfermos, por algunos enfermos, pero que el Señor siga protegiéndonos, guardándonos. Nadie se puede imaginar que en el siglo XXI tengamos una pandemia que es mundial. Nunca había habido pandemias mundiales, nunca. Si a usted le he contado la historia, nunca la ha habido. Aquí ha habido pandemias en el África, en España, en otras partes, pero mundial jamás en la vida. Jamás en la vida usted encuentra un africano, un británico, un gringo y un colombiano con el mismo vestido, un tapabocas en la cara. ¿Por qué? Porque nos amenazó. Cuando yo leí el Evangelio por primera vez, a 40 años, conocí al Señor y decía que al final de los tiempos habrá hambres y pestes. Yo decía, no, Mateo se equivocó. ¿Cómo que pestes? Pestes y ya todo el mundo está fumigado. Fumigados, tenemos que fumigarnos hoy todavía porque sigue siendo, porque al final de los tiempos dice vendrán tiempos de pestes y estamos en una peste. Entonces, por favor, Felipe, ora para que el Señor nos libre de esta maldad. 4 oraciones, por favor, empezamos en el orden que les dije. Quítese el tapabocas, póngase en pie, no, solamente los que van a orar, ¿no es cierto? Y le van a entregarle un micrófono para que usted pueda orar, ahí lo tienes a tu lado. Ahora sí, gracias. Señor Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias por este momento en el que hemos recibido tu palabra, Señor, y donde hoy entregas esta protección a nosotros, tus hijos. Señor, nosotros levantamos nuestros ojos, miramos al monte y preguntamos de dónde vendrá nuestra provisión, Señor. La respuesta está en que viene de ti, porque tú tienes todo bajo control, Señor, porque en ningún momento se te han salido las cosas de las manos. Esta es una situación atípica, compleja, pero tú tienes la respuesta, Señor, y todos tus hijos estamos buscando cada día más de ti, confiados en que tú harás, confiados en tu provisión, Señor, porque tu palabra dice que no habrá justo desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Y hoy clamamos y buscamos esta promesa, Señor, de que seamos nosotros como hijos tuyos justos, para que estemos protegidos por ti, Señor. Que nuestras finanzas, Señor, sean cubiertas por ti, que tu mano poderosa, Señor, se cubra sobre nosotros, dándonos un manto de protección, de sostenimiento, Señor, y de provisión. Ayúdanos, Señor, a que nuestras finanzas permanezcan, Señor, a que nos ayudes, porque tenemos familias, tenemos personas por las cuales responder, y sobre nosotros, Señor, está esa responsabilidad de ser sacerdotes, muchos de nuestro hogar, Señor, de cumplir como proveedor y proveedores, Señor. Danos esa unción y esa paz, Señor, que viene de ti, que solo en ti viene, que solo de ti proviene, Señor, para que seamos avistados de lo que ha de venir, Señor, y sabemos y confiamos en ti y ponemos toda nuestra vida delante de ti, porque sabemos que tú harás. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Padre Santo. Amén y amén. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias porque tu palabra y los mandamientos tuyos los dejaste ahí para cada uno de nosotros,
para protegernos, para proteger nuestro corazón, para proteger nuestras vidas. Te damos infinitas gracias, Señor, porque los pensamientos tuyos para nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, te rogamos y te pedimos que a nosotros que nos has encomendado esta tarea de ser papás, de ser mamás, te pedimos, Señor, que nosotros la cumplamos a cabalidad. Es cierto, a los niños hay que instruirlos, que tengan disciplina, que tengan límites, que tengan buenos modales, que sean unos niños, unos caballeros, que sean unas mujeres, que sean unas princesas. Y todo esto está muy bien, Señor. Pero si nosotros no instruimos a nuestros hijos en el conocimiento tuyo, de nada sirve lo otro. Entonces ayúdanos a nosotros, danos sabiduría, por favor, Señor, para criar a nuestros hijos en el temor tuyo, Señor. Que nosotros, Señor, como papás, seamos esas Biblias que a nuestros hijos les encante leer. Amén. Que nosotros podamos antojar a nuestros hijos, que te busquen, que te amen, que se antojen de amarte. Que tú pongas, Señor, en nuestros hijos una convicción por ti, por dar la vida por ti, de vivir para ti, de vivir por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a los papás que de pronto estamos siendo muy laxos, muy permisivos. Ayúdanos a poner límites, ayúdanos a estorbar en la vida de nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Ayúdanos a estorbarles, porque es para protección de ellos, Señor. Nosotros somos un brazo extendido tuyo, Señor, para la crianza de estos campeones y de estas princesas. Danos sabiduría, Señor. Muchas veces no tenemos ni idea de cómo hacerlo, Señor, pero te pedimos, por favor, hoy te rogamos que nos ayudes a proteger los corazones de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, danos la tenacidad, la valentía para poder cumplir con nuestra función como padres. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, por favor. No queremos que el día de mañana a nuestros hijos les enseñe el mundo, les enseñe la calle, que se tengan que estrellar contra el mundo para saber que tú eres el camino correcto, Señor. Por favor, ayúdanos a antojarlos tanto, Señor, y que ellos el día de mañana tomen la decisión correcta, que opten por lo mejor, que opten por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre bueno, te queremos dar gracias porque cuando Jesús se presentó en la sinagoga, leyó Isaías 61, que decía que fue enviado a proclamar las buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, a los presos, a los que tenían el corazón quebrantado. Y eso es lo que hace, Señor, todo ese conjunto de cosas y más. Que nuestra tierra esté adolorida, que nuestra tierra esté corrupta. Señor, pareciera que nos hemos quedado nosotros refrenados en el llamado que hizo Jesús antes de ascender de nuevo al cielo. Y fue: ahora vayan ustedes y anuncien las buenas nuevas. Amén. Señor, yo te pido y te pedimos esta mañana que desates un espíritu de denuedo. Amén. Que quites el miedo y el temor al rechazo, porque nos rechazan, nos miran de arriba abajo, se burlan. Que no nos importe, Señor, porque para eso está Cristo, porque Cristo recibió eso en la cruz, toda la burla, todo el rechazo. Señor, pedimos que no tengamos miedo de creerte que abriremos nuestra boca y tú la llenarás. A nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, y no solamente te pedimos que nos ayudes con el denuedo,
pero también que el Espíritu Santo esté actuando, porque finalmente es el Espíritu el que convence de pecado, justicia y juicio. Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté dirigiéndonos de la mejor manera para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Es que son buenas nuevas y nos las callamos como si fueran malas noticias. Y nos quedamos en criticar las malas noticias. Señor, queremos ver un avivamiento. Y para eso tenemos que empezar con nosotros mismos y con abrir nuestra boca para que tú la llenes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Padre, hoy como iglesia, como un solo cuerpo, venimos delante de ti a rogarte por tu protección, a reconocer que eres un Dios soberano, a reconocer que tú no te equivocas, a reconocer que tus obras son buenas, agradables y perfectas. Señor, hoy hay un virus que está afectando toda la tierra, toda la humanidad, pero también sabemos que tú eres un Dios que no pierde el control. Amén. Que tú eres un Dios que está al control de todo, Señor, que eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Podemos confiar en ti porque eres nuestro Padre, nuestro alto refugio, nuestro castillo. Señor, y también reconocemos que eres un Dios de milagros. Señor, por eso ponemos en tus manos todo tu pueblo, toda tu iglesia, para que con tu sangre, Señor, nos unjas y nos protejas de este virus. Extiende tus alas, Señor, y sé escudo, pelea por tus hijos, Señor, y guárdanos de este mal. Señor, hoy te oramos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y lo partió, habiendo dado gracias al Señor, y dijo: tomad y comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Y dice el texto en 1 Corintios capítulo 11: asimismo también tomó la copa, y habiendo dado gracias, dijo: esta copa es el pacto de mi sangre, el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy recordamos la más grande obra de Jesucristo, lo más hermoso que protegió nuestra vida de la muerte eterna. Y hoy celebramos y recordamos el momento más crítico para Él, pero el más glorioso para nosotros, que embarca nuestras vidas. Quienes van a tomar la cena, por favor, pónganse en pie, y están allá donde están, no se tienen que mover, pónganse en pie. Van a entregarles a ustedes una bolsita y oramos después para compartirla. Pónganse en pie. Si está de pie, le van a entregar. Si no está de pie, no le van a entregar. Sobre todo Poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Cantámoslo juntos.
moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Vamos a compartir el pan, recordando que el sitio que usted debía estar era en la muerte eterna, pero por él que se hizo pecado por nosotros, usted es salvo, porque él quiso tomar su lugar. Come el pan y recuerde esto. Señor, queremos agradecerte por la bondad, la misericordia, la gracia tan generosa y abundante con la que protegiste nuestra vida de la muerte eterna y nos has dado vida eterna en la persona de Jesucristo. Gracias a ti, Padre Celestial. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Y él levantó la copa en la última cena y dijo: este vino representa mi sangre que por ustedes es vertida, y estableció un nuevo pacto, el pacto de la gracia eterna, no por obras, dice el apóstol más adelante, para que nadie se gloríe, solamente por la gracia y la bondad de Dios. Entonces tomamos el pan agradecidos por lo que él hizo. La copa por lo que él hizo. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Señor, te damos gracias por esta mañana, y al finalizar este tiempo queremos recordar que lo que nos espera es la eternidad contigo, una nueva tierra, un nuevo cielo, la novedad de todo lo que tú haces bien, la novedad que saca de la maldición completa tu creación para hacerla nueva. Pero en esa expectativa, Señor, estamos hoy todavía, y por eso nos despedimos hoy pensando en que tú lo vas a hacer y con la confianza en que lo harás. Por eso a una voz, junto con los que están allá, los que estamos aquí, decimos: Maranata. Dios nos bendiga.